De seguro has visto a Ariana Grande y a Cynthia Erivo y te has preguntado, ¿qué está pasando? Después de todo, no solo ha cambiado su apariencia, sino que hay cambios notables en su personalidad y en la forma en la que se presentan al mundo. Hay quienes dicen que están bajo un karma negativo. Sí, al parecer viene del oscuro legado de Oz, el mismo que también atormentó a una joven e inocente Judy Garland y que la seguiría toda su vida. Una condena que inicia con el autor de este libro, cuya vida trágica e influenciada por lo oculto parece haber marcado su obra más importante para siempre. En esta primera entrega hablaremos del extraño maleficio del maravilloso mago de Oz. Iremos al punto exacto donde algunos expertos en ocultismo dicen que todo comenzó. Porque sí, hay quienes aseguran, y presta atención al video porque te va a dejar helado, que esta leyenda oscura no empezó en un set de filmación. Empezó con el propio autor de la obra y su novela más importante, que según él mismo no escribió del todo solo, Lyman Frank Baum, el creador de una de las obras fantásticas más influyentes escritas para niños. Fue un hombre cuya vida fue de todo, menos un cuento de hadas. Y estas experiencias, quizás, solo quizás, estén vinculadas a la sombra de su legado. Baum tuvo muchos oficios a lo largo de su vida. Actor frustrado, dramaturgo sin éxito, periodista y empresario fallido. Vivió rodeado de fracasos económicos, proyectos que se incendiaban, literalmente, porque cuenta la historia que un teatro ardió mientras sus obras estaban en cartel. Un día, siendo aún muy joven, cuando llegó al negocio de su padre, encontró a su compañero de trabajo desvivido. Este evento lo marcó tanto que escribió un relato titulado El de Kairos. Y bueno, aquí ya vamos viendo de dónde saca la inspiración este hombre. Gato Negro. Hay quienes aseguran que Baum parecía perseguido por un ciclo constante, donde todo lo que intentaba sostener colapsaba. Y aún cuando Oz le dio fama, el éxito nunca fue suficiente para salvarlo. Sus otras obras no conseguían los mismos resultados, por lo que Baum terminó por guardarle un gran rencor al universo que le dio la fama. Dicho esto, mi estimada gatería, quiero darte 4 razones que sostienen la creencia del que el creador del maravilloso mago de Oz arrastra un oscuro enigma que ha trascendido hasta nuestros días, algo así como el maleficio de Tutankamón. Razón 1. El sueño. Sí, no escuchaste mal. El lugar desde donde Baum sacó la inspiración para crear el maravilloso mago de Oz no fue una mesa llena de libros. Fue una secuencia de sueños lúcidos. Según su propio relato, el maravilloso mago de Oz llegó a él, por lo que describió como una inspiración sobrenatural. Baum aseguró lo siguiente: a veces, el gran autor tiene un mensaje que transmitir y tiene que usar el instrumento que tiene a mano.
yo resulté ser este medio. En pocas palabras, y sin romantizarlo demasiado, Baum no se veía a sí mismo como un simple escritor imaginativo, sino, digamos, algo así como un medium creativo, un conducto, alguien a través del cual una fuerza superior o musa espiritual entregó la historia de Oz mientras él dormía. Y ojo, gato negro, porque esto no suena tan descabellado como parece. Ten presente lo siguiente: algunas de las personas que dejaron huella real en la historia de la humanidad han declarado exactamente lo mismo que Baum, que lo que crearon les fue dado en un sueño. Un ejemplo clásico es Dmitri Mendeleev. Sí, el creador de la tabla periódica que todos sufrimos en la secundaria. Él también aseguró que la tabla periódica, tal y como la conocemos hoy, le fue revelada después de un sueño lúcido. Claro, pero esa ya es otra historia. Razón 2. Dorothy Gage. Dorothy Gage fue la pequeña sobrina de Baum, un bebé que partió de este mundo demasiado pronto. Y este detalle no es menor. Tanto el autor como su esposa deseaban profundamente tener una niña, pero ya saben cómo a veces es la vida. Esta terminó por darle 4 varones. Así que cuando Dorothy llegó a sus vidas, se convirtió en la consentida absoluta de ambos. Su muerte fue devastadora. Un golpe silencioso que les fue imposible de procesar del todo. Baum decidió honrarla de la única forma que sabía hacerlo, dándole su nombre a la protagonista de su historia. Un gesto hermoso, sí, aunque no todos lo ven como algo inocente. Hay quienes sostienen que ese acto, por más amoroso que haya sido, impregnó el libro de una carga emocional profunda, una tristeza de origen que se quedó sellada desde el primer momento, como si la historia hubiera nacido ya marcada por la tragedia, porque Dorothy Gage, la protagonista del Mago de Oz, es alegre, curiosa y llena de vida. Pero detrás de ese nombre existe algo más. Un sello energético que arrastra identidad, historia familiar y, en este caso, una pérdida real. Y aquí hago un paréntesis. Por eso es que se debe tener especial cuidado a la hora de colocarle nombres a nuestros hijos, nombres de nuestras abuelas, de nuestros abuelos o de algún familiar o amigo, porque este nombre ya viene cargado de una intención, de un recuerdo, e incluso puede venir también cargado de expectativas. Y esto no es ideal, porque si hay una nueva vida, lo ideal es que tenga un comienzo limpio, que no arrastre ninguna identidad ajena. Así las cosas, en este punto es donde la cosa se pone interesante. Algunos creen que esa carga pudo atraer desgracias. A ver, gato negro, es casi como si el fantasma de la Dorothy real, es decir, la sobrina de Baum, acompañara a cada adaptación de este cuento. Por supuesto, esta es una lectura poética, simbólica y especulativa, pero quienes la defienden, y me anoto, señalan un patrón inquietante. Muchas adaptaciones de Oz, por más coloridas
luminosas y mágicas que se vean en la pantalla terminan rodeadas de infortunios. ¿No les parece curioso? Quizás parte de esta carga trágica no tenga que ver con hechizos ni rituales, sino con una energía emocional no resuelta, nacida de una pérdida personal de Baum, que con el tiempo parece materializarse en problemas para aquellos quienes intentan recrear su mundo. Razón 3. El karma de los nativos americanos. Una dicotomía inquietante, sobre todo viniendo de alguien que hablaba de hermandad universal, mundos ideales y moral elevada, porque mientras Baum predicaba, al menos en la ficción, valores de unión y bondad, en la vida real escribió algunos de los textos más infames de su época. Tras la masacre de Göttingen en 1890, Baum publicó editoriales en los que pedía abiertamente la aniquilación del pueblo Sioux, un pueblo originario de América. En sus propias palabras, describía a los nativos como una manada de Kurds, perros cobardes, y sugería su exterminio como la única forma de garantizar la seguridad de los colonos blancos. Sí, esto lo escribió también el creador de Oz. Baum pensó que solo estaba expresando la opinión dominante de su entorno, la opinión normal. Ya sabes, la opinión que no se cuestiona cuando la mayoría a tu alrededor piensa igual. A Baum no le tembló la mano en absoluto. Usó el periódico donde trabajaba como altavoz de esas ideas, amplificándolas, contribuyendo directa o indirectamente a la persecución, al rechazo y a la deshumanización de los pueblos originarios. La cosa escaló tanto que años después, algunos de sus propios descendientes sintieron la necesidad de pedir perdón públicamente a la nación Sioux en un intento de reconciliación tardía, por lo que alguna vez escribió Baum. Y aquí es donde entramos en terreno incómodo. Hay quienes sostienen que toda esa negatividad generada por Baum, tan contraria al mensaje ético de Oz, dejó sobre él una mancha kármica, una sombra, algo que no se limpia con buenas historias. Quizás no estemos hablando de un maleficio externo, sino de una condena kármica autoimpuesta. Porque, a ver, gato negro, aquí no estamos discutiendo creencias religiosas ni interpretaciones simbólicas ligeras. Aquí estamos hablando de palabras publicadas, de ideas difundidas, de discursos que pudieron haber contribuido al sufrimiento y a la muerte de personas reales. Y desde esa mirada, resulta no pensar que Baum, indirectamente, pudo haber tenido las manos manchadas con las almas de decenas de nativos. Tal vez, por eso su obra, tan luminosa en apariencia, arrastra desde décadas una aura oscura que nunca termina por disiparse. Razón número 4. Creencias ocultistas. Baum estuvo profundamente influenciado por el ocultismo de su época. Y sí, es cierto, asistía a la Iglesia Católica,
Porque ya sabes cómo funcionaban las cosas entonces. Era prácticamente obligatorio si quería ser visto como un miembro respetable de la sociedad. Pero eso era la fachada, porque el joven Baum en realidad se sentía mucho más atraído por ideas bastante menos ortodoxas. Hablamos de reencarnación, sabiduría oculta y de la noción de que el ser humano posee poderes latentes, esperando a ser despertados. Todo esto alimentó en Baum un apetito muy concreto, el deseo de desentrañar lo misterioso y, por supuesto, de plasmarlo en la literatura. ¿Sí? ¿Has escuchado bien, Gato Negro? En sus obras literarias, y El Mago de Oz es una de ellas. Pero eso lo vamos a desentrañar más adelante. Así que quédate hasta el final, porque este vídeo no tiene pérdida. Ya en su etapa adulta, Baum y su esposa dieron un paso más. Ambos se convirtieron en miembros de la Sociedad Teosófica. Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué demonios es eso? ¿O no? Bueno, la Sociedad Teosófica es una organización dedicada al estudio comparativo de distintas religiones y corrientes espirituales, entre ellas el budaísmo, el islam, el confucianismo, el cristianismo y diversos fenómenos místicos. Toda esta exposición desde joven, porque recordemos que la inscripción a la Sociedad Teosófica fue mera formalidad, hizo que Baum abrazara mucho de estos conceptos y los integrara no solo en su literatura, sino también en los artículos y editoriales del periódico donde trabajaba. Por ejemplo, Baum veía a Dios en la naturaleza y creía que dentro de cada persona existe una chispa divina en constante camino hacia la iluminación. Una idea que, dicha así, suena elevada, espiritual, incluso bella, aunque claro, resulta un poco absurda, por no decir incómoda, si tomamos en consideración cómo se expresaba de los pueblos nativos americanos. Y aquí, otra vez aparece la contradicción, la misma grieta moral que venimos señalando desde el inicio. ¿Qué te parece si desarrollamos un poco cómo Baum introdujo el ocultismo en su más grande obra? El apetito de nuestra era por el ocultismo exige ser satisfecho, escribió Baum en 1890, sugiriendo que introducir misticismos en las novelas podía elevar el pensamiento de la gente. Y lo interesante aquí es que en cuestión de tiempo terminó haciendo exactamente eso. El Mago de Oz puede leerse bajo esta mirada, como una alegoría teofísica del despertar interior, una historia en la que Baum habría plasmado enseñanzas espirituales profundas, ocultas, cuidadosamente bajo la fachada inocente de un cuento de hadas. Un disfraz perfecto, por cierto. Desde esta interpretación, distintos expertos en teosofía han señalado varios elementos claves dentro de la obra. El viaje de Dorothy por el camino de baldosas amarillas representaría el sendero dorado hacia la iluminación espiritual. Por su parte, la búsqueda del cerebro, el corazón
y el valor no sería externa, sino la representación de atributos internos del alma, que ya existían dentro del individuo. Ahora bien, el tornado, esa espiral que lo inicia todo, simboliza transformación, karma y renacimiento. Nada llega por accidente, todo gira, todo arrastra y todo cambia. Y ahora viene uno de los detalles más interesantes: los zapatos plateados de Dorothy. Sí, plateados. Así están en la obra original. El color rojo fue una decisión posterior del director de la película, tomada por razones puramente estéticas. Ya sabes, libertades creativas le dicen. Pero en el texto de Baum, esos zapatos plateados representarían el llamado cordón de plata, el vínculo entre el mundo físico y el espiritual. Ese lazo que, según muchas tradiciones esotéricas, mantiene unida el alma y el cuerpo. Bajo esta lectura, Baum no solo escribió una historia infantil, habría incrustado enseñanzas esotéricas de luz, envueltas en fantasías, canciones y colores, casi como una iniciación espiritual disfrazada de cuentos para niños. Y en este punto es donde uno empieza a preguntarse: ¿cuántas cosas de significado profundo vimos sin darnos cuenta cuando éramos pequeños, pensando que se trataba solo de entretenimiento? Pero detente un momento, gato negro. ¿Qué pensarías si te dijera que hay otro matiz, uno más oscuro? Mi estimada gatería, hay quienes sostienen que Baum no estaba influenciado por fuerzas de luz, sino por algo bastante más oscuro. Algunos aseguran que ese gran autor, ya sabes, la entidad que se le presentó en sueños a Baum, no era una musa benevolente, sino una fuerza engañosa, un ser maligno que le entregó la historia y que al hacerlo dejó incrustada en la obra una atadura maléfica destinada a manifestarle en cualquier persona que intentara escenificarla. Según esta visión, la influencia maligna no actuaría de forma directa, sino a través de lo que en el ocultismo se conoce como parásitos astrales o larvas energéticas. Estas entidades no tendrían conciencia propia. Se alimentan de energías densas como la ira, el miedo o la tristeza y drenan la vitalidad de las personas, generando ciclos prolongados de negatividad, desgaste emocional y en algunos casos tragedias repetidas. ¿Te parece conocido esto? Y aquí no podemos dejar fuera un detalle clave: el nombre de Oz, porque según varios ocultistas no habría sido elegido al azar. Algunos lo vinculan con raíces hebreas, otros con el zoroastrismo. A ver, gato negro, ¿y si recordamos que el nombre completo del mago en los libros es nada más y nada menos que Oscar Zoroaster Dix? La cosa empieza a tomar forma, ¿no lo crees? Esta hipótesis plantea que al hilar conceptos ocultistas auténticos dentro de un cuento infantil, Baum pudo, consciente o inconscientemente, haber invocado fuerzas más allá de la simple ficción. Y para quienes creen en mitos oscuros,
Esto significaría que el mago de Oz nació ya con un aura mística y oscura, una energía que más tarde afectaría a quienes se involucraran en llevar la historia a la pantalla o al teatro. Pero detente, gato negro, porque hay más. También se ha propuesto que Oz alude a Osiris, el dios egipcio del inframundo, a quien en algunas corrientes lo identifican con Satán, una deidad asociada a lo satánico dentro del imaginario ocultista. Desde otra óptica, el mago de Oz ya tendría su propio título, una referencia a Osiris, Satán, figura que, según estas teorías, se veneraba en sociedades secretas. Ahora bien, y esto hay que decirlo, en la novela original, Oz se refiere simplemente al nombre del reino ficticio, no del mago. Supuestamente este nombre se derivó de las letras OZ de un archivador de Baum. Si me preguntan, algo simplista esta explicación. Pero ya me dirás en los comentarios con cuál de estas hipótesis te quedas. Por otro lado, las teorías satánicas también apuntan al camino de baldosas amarillas. Según dichas teorías, la espiral inicial de las baldosas simboliza la entrada a un trance hipnótico o transdimensional. Afirman que se trata del llamado Camino de Oro Illuminati hacia la luz de Lucifer. En pocas palabras, una ruta hacia la iluminación luciferiana. Esta visión conecta con la idea de que, dentro de la tradición ocultista, Lucifer es el portador de luz. Representa el conocimiento prohibido. Seguir el camino amarillo sería entonces una metáfora de perseguir esa falsa luz, una iniciación disfrazada de aventura. Y bajo esta lectura, el viaje de Dorothy deja de ser solo un recorrido fantástico para reinterpretarse como un viaje iniciático ocultista. Ahora, gato negro, si todo esto se queda solo en teorías, en símbolos, en interpretaciones espirituales, entonces el mago de Oz no sería más que un cuento brillante escrito por un hombre complejo. Pero, siempre hay un pero, el problema es que la historia no termina en el libro, porque cuando Oz dio el salto a la gran pantalla, cuando esas ideas, esos símbolos y esa energía salieron del papel y se encarnaron en personas reales, empezaron a ocurrir cosas. Accidentes que nadie supo explicar. Decisiones extrañas. Tragedias que parecían repetirse. Y aquí es donde todo se conecta. En el próximo capítulo vamos a explorar los rodajes. El set del Mago de Oz de 1939 y también la nueva adaptación de Wicked. Vamos a poner estas teorías frente a los hechos, a cruzar símbolos con consecuencias y a revelar detalles que para muchos no son coincidencia, porque si todo esto encaja, si el patrón se repite, entonces la pregunta ya no será si existe un maleficio karmático. La pregunta será, ¿qué otra víctima se cobrará? Así que no te vayas, no pierdas de vista este canal y mantente atento a los próximos videos, porque lo que viene es donde la historia deja de ser simbólica y empieza a manifestarse. Hasta la próxima, gato negro. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Una vez más,
Gracias por escucharnos.